Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en este precioso día, ya viernes de esta semana, terminando prácticamente las labores, los oficios de toda esta semana. Pero damos gracias a Dios una vez más porque nos ha dado esa gran oportunidad, ese tiempo de poder ser bendecidos. Solamente ha sido por Él. Damos gracias a Él porque por Él vivimos, por Él existimos, por Él podemos realizar diferentes tipos de actividades. Damos gracias a Dios porque gracias a Él podemos convivir con nuestras familias. Hemos visto la provisión y el sustento en nuestra mesa, hemos visto el abrigo y bajo un techo estamos. Y damos gracias al Señor porque podemos disfrutar de sus más grandes maravillas, de sus grandes riquezas. Así que a nosotros solamente nos compete seguir hacia adelante sin detenernos, sin desmayar, mostrando en realidad lo que hay dentro de cada una de nuestras vidas. Amén. Mis amados, en este día bendecirles, dándoles un saludo muy especial desde la distancia. Esperamos que puedan sentir ese abrazo fraternal, ese amor que tenemos por cada uno de ustedes, y ustedes han sido muy importantes para cada una de nuestras vidas. Ustedes han hecho que este ministerio siga avanzando, que no se detenga, que siga hacia adelante, que podamos creer en todas las promesas y en cada una de las palabras que el Señor nos ha dado. Mi amada iglesia, hoy les bendecimos y esperamos que la presencia del Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Mientras tanto, les invitamos a que ustedes compartan este mensaje o este link con todos los suyos, con todos sus contactos. Esperamos que esta palabra también pueda llegar a cada uno de los corazones de sus conocidos, de sus familiares. Así que vamos a compartir este mensaje con todos los nuestros y vamos a pedirle al Señor que hable a cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos a orar en este día, vamos a colocar este tiempo delante de Él y vamos a pedirle al Señor que siga ministrando cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras vidas. Mi amada iglesia, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Gracias por este nuevo día, Señor, un nuevo día lleno de bendiciones, Señor. Tu presencia, Señor, de hecho está con nosotros y es la que bendice, Señor, cada una de nuestras vidas. Es la que abre caminos, Señor. Es tu presencia, Señor, la que nos guía, amado Rey, Señor, a poder ver, aún en medio de un desierto, Señor, cómo tú haces florecer. Aún en medio de sequedales, Señor, cómo los ríos fluyen, amado Rey, Señor. Aún en medio, Señor, de la escasez, poder ver, Señor, cómo tú provees, Señor, absolutamente todas las cosas. Aún en medio del cansancio, del desespero, Señor, poder ver cómo tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, y traes calma, traes paz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque mientras permanezcamos en ti, Señor, y tú, Señor, en nosotros, podemos ver, Señor, el sustento, Señor, día tras día, Padre amado. Por eso sabemos, Señor, que tú eres un Dios incomparable, Señor. Por eso venimos, Señor, en este día a adorarte con todo nuestro corazón. Venimos, Señor, a bendecirte, Señor, porque tú eres, Señor, lo más hermoso, Señor, que ha podido pasar, Señor, por nuestras vidas. Así como tú dijiste, Señor, allí en la Escritura, Señor, en los Evangelios, me era necesario pasar por este lugar. A ti te fue necesario, Señor, pasar por enfrente, Señor, de nosotros, hacer un pare, Señor, detenerte y hablar, Señor, a nuestros corazones, Señor. Ha sido algo tan maravilloso, Señor, que en realidad ha cambiado, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, ha cambiado, Señor, nuestras formas de vivir y has hecho, Señor, lo que nadie en el mundo, Señor, podía hacer.
Has transformado nuestras vidas sin imposición, sin obligación, sin temor. Lo has hecho simplemente, Señor, con tu amor. Ese amor, amado Rey, Señor, que hoy podemos sentir dentro, Señor, de cada una de nuestras vidas. Es ese amor, Señor, el que anhelamos, Señor, en este día, Padre amado, Señor. Ven y abrázanos, Señor. Ven y abrázanos, Espíritu Santo de Dios. Ven y haz, Señor, amado Rey, Señor, un Padre, Señor, y tómanos, Señor, en esta hora, Señor, y consiéntenos, Señor, amado Rey, Señor, como tú sueles hacernos, amado Rey, Señor. Y si también tienes que exhortarlo, hazlo. Si también tienes, amado Rey, Señor, que dirigir, Señor, nuestros pasos, hazlo, Señor. Nosotros, Señor, te pertenecemos y entendemos, Señor, que todo lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor, será para un bienestar, amado Rey. Todas las cosas, Señor, que suceden, amado Rey, a los que aman a Cristo Jesús, suceden para bien. Y creemos, amado Rey, Señor, que estamos, Señor, en ese caminar contigo, Padre amado, en donde tú, Señor, estás tomando nuestras manos y nos llevas, amado Rey, Señor, por ese camino, Señor, de justicia. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, vivifica, Señor, nuestro espíritu y síguenos guiando, amado Rey, Señor, por este caminar, amado Rey, Señor, dentro de tu propósito, dentro del Evangelio. Padre, hoy te rogamos, Señor, que una vez más hables a nuestro corazón, Señor, a través, Señor, de este tema, amado Rey, Señor, que ha sido, Señor, de bastante valor, Señor, para nosotros. Has vivificado nuestro espíritu, Señor, y la intención, Señor, de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, es que cuando acabemos, amado Rey, Señor, con este tema, amado Rey, Señor, seamos, Señor, personas, amado Jesús, Señor, en donde tu presencia, Señor, está allí, Señor, dominando nuestras vidas, en donde tu presencia, Señor, nos haya levantado, amado Rey, Señor, de la caída, en donde tu presencia, Señor, y de aquí en adelante nos lleve, Señor, amado Rey, Señor, a cumplir con todas las cosas, Señor, que tú nos has mandado, Señor, a sentirnos vivos, Señor, a sentirnos vivos, Padre amado. Te doy gracias, precioso Rey. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, que no seamos nosotros los hombres, que sea tu palabra, Señor, y seas tú, Señor, dándola a conocer. Te alabamos, precioso Rey. Te bendecimos, mi amado Jesús, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, en este día, a los que se acabaron de conectar, bendecirles en este tiempo. Un saludito muy especial. Gracias por sus saludos, gracias por sus palabras. Les bendecimos. Bueno, hoy seguimos tratando todo lo que es el tema de la obra del Espíritu Santo, ya en nuestra parte número 10. Vamos al Evangelio de San Juan. Por favor, le invito a que sigamos allí en el libro que quedamos en el día de ayer. Les voy a invitar a que me acompañen al capítulo 6, desde el versículo 60 en adelante. Vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo produciendo vida eterna. Sin embargo, palabras que también en algún momento se convirtieron como una ofensa para todos los oyentes y todas aquellas personas que estaban allí siguiendo a Jesús. Dice la palabra del Señor: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, en realidad nosotros vemos a través de la Escritura algo muy importante. Por eso nosotros debemos demostrar ese interés por buscar la presencia de Dios. No todos los que dicen ser son, ¿verdad? No todas aquellas personas que dicen ser lo son. Y es allí en donde muchos de nosotros estamos confundidos. A nivel mundial, dentro de las tantas miles y miles de religiones que existen, podemos encontrar personas que no están dispuestas a cumplir con lo que ellos han estructurado, y esto sucede en todo lugar, con todo tipo de dioses, con todo tipo de religiones, etc. Cada quien persiste en tratar de seguir a un Dios por creer en Él, porque el espíritu necesita alimentarse, pero en últimas termina en vivir siempre a su manera. A mí me gusta lo que el Señor Jesucristo quiere hablar aquí, porque si nosotros nos damos cuenta del contexto, usted va a analizar que el Señor está hablando o está diciendo que Él es el pan de vida. Y Él les explica todas y cada una de estas cosas, los sucesos, todo lo que sucedió allí en el Éxodo, cuando el Señor envió el maná. Pero entonces el Señor les dice: pero ya yo soy el pan de vida. Y aquel que coma de mi carne y beba de mi sangre, y todo esto para ellos se convirtió en una ofensa bastante grande, en donde terminaron de dejar de creer en el Señor. Quizás le habían seguido durante muchísimo tiempo, quizás habían sentido algo que les atraía hacia el Señor, o quizás fueron los milagros, o quizás fue cuando el Señor multiplicó el pan por la provisión, o quizás fue cuando se impactaron y cuando el Señor echaba fuera demonios. Pudieron haber sucedido tantas cosas por las cuales muchas veces nosotros seguimos al Señor, que no es precisamente por obtener el por qué el Señor vino sobre la tierra. Yo puedo mirar a través de la Escritura algo muy importante, y no solamente en la Escritura, sino en el ser humano, cómo cada persona tiene un cierto interés por buscar a un Dios. Cuando buscamos a un Dios, lo buscamos con la intención de que el Señor sea haciendo un milagro. Lo buscamos con la intención de que el Señor hoy provea en mi casa. Lo buscamos con la intención para que el Señor hoy sea trayendo sanidad. Lo buscamos con la intención de que el Señor nos saque del aprieto en que nos metimos. Lo buscamos con la intención para que el Señor pague mis deudas. Lo buscamos con la intención para que el Señor, mejor dicho, desenvuelva cualquier tipo de situación por la que yo estoy buscando, pero no precisamente para poder ver que las palabras que el Señor desataba les estaba llevando a alcanzar salvación. Me gusta porque la Escritura menciona cómo para muchos estas palabras eran difíciles de escuchar, eran difíciles de oír. Dice: ¿quién puede oír estas palabras? Dura es esta palabra. Y ellos terminaron por tomar una decisión. El Señor les dijo: ¿acaso estas palabras les ofenden? Yo sé que a veces el Evangelio ofende,
a aquella persona que persiste vivir en la maldad, que persiste vivir en el pecado, que persiste en hacer su voluntad, que persiste en no obedecer al Señor. A mí me es más fácil hacer parte de cierto tipo de religión o de denominación en donde no me exijan absolutamente nada. Pero nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de Dios, que se ha convertido en una palabra de verdad. Dice el mismo Señor Jesucristo que el Espíritu es aquel que da vida, ¿verdad? Pero la carne, ¿qué? Dice el Señor, para nada aprovechan. Dice, porque las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero si ustedes quieren irse, no hay ningún problema. Mire cómo el Señor no busca en ningún momento cómo retener a una persona. Al contrario, como quien les dice, si ustedes no quieren escuchar esta palabra que de verdad los va a llevar a ser transformados, que de verdad los va a llevar a alcanzar el reino de los cielos, que de verdad los va a llevar a cumplir aún inclusive con la ley, pues si quieren váyase, no hay ningún problema. Y efectivamente podemos ver cómo estos hombres salieron y se fueron. Bastante molestos, sus discípulos, dice la palabra, los que le seguían se fueron bastante molestos. Hubo una contienda allí bastante fuerte, y aún así el Señor le dice a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Si se quieren ir, no hay ningún problema. Mire, aún como la palabra del Señor nos muestra que el Señor, escúcheme muy bien, desde el principio sabía quiénes eran los que lo iban a entregar y quiénes eran los que iban a volver atrás, es decir, los que no creían. Y por eso nosotros podemos ver muchos corazones y muchas personas que no resisten al evangelio o al verdadero evangelio. Nosotros no podemos cambiar la palabra del Señor. Nosotros no podemos tergiversar la escritura para tratar de sostener o de mantener a alguien que persiste en el pecado. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor que le lleve a esa persona a conocer a través de la escritura palabras de vida eterna. Los que persistan en vivir en su pecado y en el mundo, estamos encontrando a una persona que quizás el Señor no consiente, que quizás el Señor no acepta. Mire, yo puedo creer en Dios, pero es que la obra del Espíritu Santo me lleva a mí a apartarme de todo esto. Y ahorita lo vamos a seguir viendo a través de la Escritura. Sin embargo, acá hay un hombre que dice, como lo es el apóstol Pedro, y dice lo siguiente, dice, pero ¿para dónde nos vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente esas palabras han traído convicción a nuestras vidas y ha sido por medio de tu Espíritu. ¿Para dónde nos vamos a ir, Señor, si nosotros hemos creído que tú eres el Cristo? Mire, ellos pueden encontrar una oportunidad para poder volver a sus oficios, para poder volver a su familia, para poder volver a su pecado, para volver a sus costumbres. Pero en realidad ellos vieron en el Señor algo muy especial. Entonces acá vemos la diferencia de lo que dijimos al principio. Personas que llegaron o llegamos a cierto lugar, que creímos en cierta religión, pero en últimas terminamos haciendo nuestra voluntad. Yo puedo tener o creer en un Dios a mi manera y pedirle a ese Dios cada vez que tenga necesidad. En realidad, ¿ese será uno de los propósitos del Señor, me pregunto? ¿O existen ese otro tipo de personas que dicen, pero ¿para dónde vamos a coger? Si solo tienes palabras de vida eterna. Acá no podemos encontrar a un Pedro, pero ¿para dónde nos vamos si ya no tenemos empleo?
si ya la empresa se fue para el piso? ¿Para dónde nos vamos si quizás nuestra familia ya no nos va a aceptar? Pero ¿para dónde nos vamos si nuestros amigos nos van a apedrear, nos van a matar, nos van a juzgar? Pero ¿para dónde nos vamos si ya no tenemos dónde ni qué comer, ni qué vestir, ni para dónde nos vamos, Señor? No, Pedro dijo algo muy profundo a través de esta escritura y es: ¿para dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos ya estaban colocando su mirada en el reino de los cielos. Ellos ya estaban colocando su mirada allí en todo lo que tiene que ver con la eternidad. Pero en realidad a veces la escritura ofende. ¿Por qué? Porque hay un corazón lleno de orgullo. Porque hay un corazón que piensa que el amor de Dios es consentir el pecado y consentir la maldad. Y el amor de Dios en realidad es aquel que tiene que disciplinar nuestras vidas. Y si no, dejaría de ser Dios y nosotros dejaríamos de ser hijos y nos convertiríamos, como dice la palabra, en bastardos. Y la palabra de Dios nos muestra que el amor de Dios es tan inmenso que quiere estar sobre cada una de nuestras vidas para que a través de esta verdad podamos caminar en santidad. Me gusta porque el Señor también dice a través de la Escritura que si acaso el Señor no los había escogido a todos ellos 12, pero uno de ellos le iba a entregar. Entonces démonos cuenta que quizás la fidelidad que debería de existir en cada uno de nosotros quizás no es tan fiel. Somos tan desobedientes, somos tan infieles, somos personas como tan inconstantes, sin compromiso. Somos personas que a veces caminamos con Dios, pero cuando nos habla bonito, cuando nos exhorta, no. Y aquí el Señor les estaba exhortando, pero eran tan orgullosos que si quizás se hubieran detenido, en vez de pensar en todo esto, les hubiera dicho: Señor, si esto en verdad es una parábola, si esto en verdad es una paradoja, enséñanos en realidad qué es lo que puede haber detrás de este mensaje. No entendemos. Es que ¿cómo es que vamos a comer tu sangre? ¿Y cómo es que vamos a beber tu sangre y a comer tu cuerpo? ¿Cómo es que va a ser esto? Les aseguro que el Señor les hubiese explicado, pero quizás estos hombres con tanto orgullo que había en su corazón persistieron en seguir su camino, en buscar quizás otro Dios o en buscar quizás otra deidad, en buscar otras cosas que los lleven a sentirse en bien, los lleven a sentirse en plenos. Y el Señor no puede cambiar su mensaje. El Señor no puede dejar de hablar, pero aquí la palabra de Dios nos lleva a poder comprender que el Espíritu es el que da vida. Y entienda esto: la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Otro pasaje hermoso que menciona Juan es en el capítulo 14, desde el versículo 15, por favor, vamos a leerlo y vamos a ir rápidamente allí. Dice Juan 14, versículo 15, habla acerca de la promesa del Espíritu Santo según la Reina Valera. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Detengámonos aquí por un segundo. Ya seguimos leyendo este pasaje que es bastante hermoso, pero aquí nosotros nos hemos dado cuenta, y es que acá el Señor quiere darnos el otro consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí sucede algo muy especial, y es que Él quiere darnos el Espíritu Santo para siempre, ¿verdad? Pero yo hago una pregunta en este mismo momento, y según lo que acabamos de leer, ¿a quiénes les será dado el otro consolador? ¿A quiénes les será dado el Espíritu Santo? Es una promesa que viene de parte de Dios, pero yo no puedo continuar leyendo este pasaje sin
poder comprender lo que el mismo texto nos está mencionando. Es algo tan hermoso, y es que dice versículo 16: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero no podemos pasar por encima el mandamiento que hace el Señor a través de una promesa. ¿Recuerda lo que les hemos enseñado? Yo no puedo pensar que todas las cosas me van a caer del cielo. Yo no puedo creer que todas las cosas sucederán de la noche a la mañana o como un destello, haciendo un clic, ya todo sucedió. Sí, el Señor tiene el poder para hacerlo, pero lo hace en aquellas personas que de verdad han creído en Él. Nosotros hemos visto milagros sobrenaturales, milagros van, milagros vienen. El Señor ha hecho la obra en nosotros de mil maneras impresionantemente. Pero si comprendemos lo que verdaderamente dice el versículo 15. Si usted no comprende lo que dice el versículo 15, mi amado, usted se va a quedar esperando la promesa del Espíritu Santo. Usted se va a quedar esperando cómo el Consolador va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Si usted no actúa conforme a lo que dice el versículo 15, quizás viviremos una vida pero llena de religión, una vida religiosa, una vida en donde tratamos de convencer a Dios con nuestras obras, y la palabra de Dios me dice que no por obras seré yo salvo, y mucho menos alcanzaré el favor del Señor. Comprendamos un poco lo que dice el versículo 15. Si ustedes de verdad me buscan, si ustedes de verdad creen en mí, si ustedes me aman, es necesario que guarden mis mandamientos. ¿Cuántos creemos en un Dios trino? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en todas estas cosas, si de verdad yo digo que amo a Dios, yo necesito mostrar con hechos que amo a Dios. Dijo Juan y dijo nuestro Señor Jesucristo algo muy importante, y es que por sus frutos os conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Si no tiene que ver con los mandamientos de Dios, con la obediencia a Dios. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Recuerde, aunque vemos en el Antiguo Testamento más de 600 mandamientos aún aceptados y dados por Moisés, aceptados por Dios, dados por Moisés, nos podemos dar cuenta que después se estructuran 10 mandamientos específicos escritos por el dedo de Dios en las tablas de piedra. 10 mandamientos. La mitad tiene que ver con la obediencia o el amor hacia Dios. La otra mitad tiene que ver con el amor hacia el prójimo. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice: algo nuevo les voy a enseñar hoy: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Con esto han cumplido la ley, dice el Señor, han cumplido los mandamientos. El amor de Dios es algo tan impresionante que solamente el amor de Dios nos lleva a cumplir con todo ello. Pero ¿cómo recibiremos el amor si no es a través del Espíritu Santo? Si no es a través de ese otro consolador, de aquel que permanece con nosotros para siempre. La palabra de Dios me lleva a poder identificar que si yo no estoy guardando mis mandamientos, los mandamientos de Dios, si yo no estoy cumpliendo con todas estas cosas, es como dice la palabra, es como dice Santiago: vana es mi religión. De nada sirve en realidad si yo no estoy tratando con obrar como el Señor me dice que obre. Vana es la religión. Entonces puedo encontrar que aunque hayan miles de mandamientos dentro de la palabra del Señor, si yo no trato de cumplir con todas las cosas que el Señor me demanda,
créame que nos vamos a quedar un día en la mitad de camino y nos vamos a preguntar, ¿pero por qué? Y hemos visto cómo muchas personas que han conocido el evangelio de verdad, la escritura de verdad, han terminado por retroceder. Y yo me pregunto por qué. Yo le decía a alguien en estos días, mira, la verdad yo he pensado en no seguir más en ese propósito que el Señor tiene conmigo, es decir, en servirle, en ser líder, en ser pastor, en lo que Él se propuso para mí. Pero nunca quizás pensar que ya no quiero, nunca sí pensar y tomar decisiones de que ya no quiero seguir caminando con Dios. Esto es algo que tiene que llevarnos a nosotros a tener una identidad de quién soy yo verdaderamente en los brazos de papá. Y si verdaderamente soy su hijo, pues no dejaré de ser hijo. O dígame aquí, ¿cuántos papitos, cuántas mamitas han tenido que ver cómo sus hijos salen de su casa y conforman una familia? ¿Han dejado de ser papás? No, siguen siendo papás. ¿O cuántos papitos y cuántas mamitas desafortunadamente han tenido que ver la pérdida de un hijo amado? ¿Dejaron de ser padres por causa de esto? No, Él siempre será su hijo aunque haya partido de esta tierra, ¿verdad? Si nosotros somos verdaderamente hijos y esa es la identidad, la marca, lo que nos caracteriza, pues nosotros no estamos consintiendo de que hoy sí y mañana no. Nosotros estamos caminando con el Señor y vamos hacia el frente. Yo lo que pensaba en aquel momento es, listo, me siento, me congrego y punto, no más. Pero en realidad hay algo dentro de nosotros que es el Espíritu de Dios que nos lleva al conocimiento de ese propósito. Versículo 17, ahora sí sigamos. Ahora ya que entendemos que el amar a Dios es obedecer sus mandamientos y recibir la promesa del Espíritu Santo para siempre, entonces versículo 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y aquí hay algo también. El Espíritu de Dios ha querido ser dado a todo el mundo, a cada persona, pero no ha sido dado precisamente porque no le pueden recibir, porque no lo pueden ver y porque no lo conocen. Entonces, aquí está el poder ver cómo muchas personas dicen creer en un Dios, pero no conocen a ese Dios. ¿Ve? Tenemos un Dios imaginario y hemos dejado de creer en el Dios de la Biblia. No hemos permitido al Espíritu de Dios que nos convenza de todo este tipo de conocimiento. Dice el Señor en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, él le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué palabras tan preciosas, de verdad que estas palabras quebrantan mi corazón. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, escúcheme muy bien, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Qué precioso texto que nos relata Juan. Recuerde que versículos antes el Señor nos muestra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y acá podemos encontrar cómo la Escritura nos revela la obra del Espíritu Santo. Es impresionante porque es el Consolador el que nos enseña todas estas cosas. Es el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos revela y nos muestra absolutamente todo. Me gusta lo que dije ahora, o lo que dice la Escritura, y es que el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre, escúcheme muy bien, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, en estas vidas, en nuestros cuerpos, en nuestro ser. Él morará en cada uno de nosotros. Por eso lo que hablábamos en el día de ayer, Él está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y una persona que le adora en espíritu y en verdad es cuando muestra frutos dignos de arrepentimiento. Es el que guarda la palabra del Señor. Dice: mi Padre y nosotros haremos morada en Él. Él estará en cada una de nuestras vidas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas. ¿Quién nos ha convencido? No porque lo hayamos visto, ¿verdad? No porque le hayamos escuchado a Él de una manera directa. El Espíritu Santo nos convenció, nos redarguyó. El Espíritu Santo fue el que nos convenció cuando un día se explicó la palabra de Dios y fue clara a mis oídos, fue clara a mi corazón, fue pura a mi vida e hizo algo especial en mi ser. Ese tipo de personas han logrado identificar a un Dios. Ya no le busca por si le da, por si no le da, por si hace un milagro o por si no hace un milagro. No, mire que el Señor en algunos momentos había realizado todo este tipo de milagros y Él tuvo que huir hacia otro lugar e irse hacia otro lugar porque quizás su corazón se contristó. Y ellos dijeron: ¿dónde está Jesús? Se levantaron: ¿y dónde está el Maestro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para dónde se fue? Y por ahí no faltó el que le dijo: no, él se fue por allá, cruzó el mar y se fue para otro lugar y ya no está con nosotros. Y ellos persistieron y dijeron: no, pues vamos, a donde Él esté. Vamos. Y uno puede decir en este primer momento: uy, tremendo, porque seguían al Señor y iban a donde tuvieran que ir. No les importaba a dónde tenían que ir, ¿verdad? Pero acá sucedió algo, y es que el Señor les dijo, cuando llegaron allí otra vez a Él, Él les dijo: ¿ustedes por qué me buscan? ¿Por el alimento que yo les doy? Están equivocados. Porque yo vengo a ofrecerles algo superior, algo mayor. Y aunque el Señor no nos deja en vergüenza, aunque el Señor provee, el Señor lo que está esperando de cada uno de nosotros es que le busquemos con todo nuestro corazón para escuchar esas palabras de vida eterna, para alcanzar el reino de los cielos, para ser guiados por Él, para ser enseñados por Él. Pero el Espíritu de Dios enseña y nosotros no hacemos caso.
Eso es lo más triste de todo. El Espíritu de Dios enseña y nosotros no obedecemos. El Espíritu de Dios quiere morar en nuestras vidas y nosotros le cerramos las puertas. El Espíritu de Dios quiere hacer una obra extraordinaria en mi vida y en mi familia y nosotros le estamos rechazando. Mira, la palabra de Dios nos está llevando a poder comprender lo que Él quiere ofrecer. Mire, Él le está diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, dice el Señor. Esto es algo tan hermoso, pero ¿quién podrá sentir todo esto si no es aquella vida y aquella persona que de verdad persiste en obedecer la escritura del Señor? ¿Quién podrá sentir esta fortaleza que solo el Espíritu de Dios, esta paz que solo el Espíritu de Dios da, si no es aquella vida que persiste en obedecer al Señor? Mi amada iglesia, nuestras vidas son vidas que necesitan dejarse guiar por el Señor. En el capítulo 15 el Señor sigue hablando que Jesús es la vid verdadera. Pero desde el versículo 18 en adelante Él dice que el mundo os aborrecerá. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, esta enseñanza tan hermosa y como tan sincera, como tan verdadera. ¿Cuántos de nosotros nos han aborrecido por creer y obedecer la palabra del Señor? Nosotros no es que hayamos cambiado de religión. Hay muchos que critican esa situación. Es que si ustedes fueron bautizados en la iglesia católica y si ustedes se vuelven al cristianismo, entonces ustedes son, ¿cómo es que le llaman ellos? Son como los rebeldes, digámoslo así, son como los desobedientes, como los hijos apartados, algo así es que le dicen ellos. Pero en realidad, yo dije algo la vez pasada, nosotros seguimos siendo católicos, porque es la iglesia. ¿Qué significa ser católicos? La iglesia universal. Nosotros seguimos siendo cristianos. ¿Qué significa cristianos? Obedecer a Cristo. Somos Cristo pequeños que tratamos de obedecer a Cristo con todo nuestro corazón, a imagen y semejanza. Nosotros no nos estamos apartando de nada ni de nadie. Nosotros ahora persistimos en obedecer la palabra del Señor. Nosotros no le rendimos cuentas a los hombres, nosotros le rendimos cuentas al Señor. Una religión no es la que salva es el Señor. ¿Ve? Entonces, me gusta porque cuando nosotros salimos, digamos así, de un entorno en donde persistimos en vivir a nuestra manera y hacemos parte de un propósito de Dios, nos rechazan. Ay, se volvieron cristianos, ay, se volvieron aleluya, ay, se hicieron esto, ay, se lambeladrillos, ay, que por aquí y por allá. Pero no se están dando cuenta de algo profundo. Antes de que nos aborrezcan a nosotros, dice el Señor, ya me han aborrecido a mí. Ya me han aborrecido a mí. Así que ustedes no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque si nosotros, dice, porque si ustedes fueran del mundo, pues los del mundo le aceptarían, le recibirían, es más, le amarían. Pero como no son del mundo, entonces, como yo los elegí a ustedes, entonces el mundo los aborrece. Versículo 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y acá puedo encontrar cómo el Espíritu de Dios da testimonio de Jesucristo y nos lleva a creer en Él, en su salvación, en la redención, en el perdón de pecados. Solo es por medio del Espíritu Santo de Dios quien puedo comprender. Mire, nosotros ayer hablábamos un poco de la Virgen María, de las cosas tan hermosas que el Señor hizo a través de ella. Pero por ahí creo que una señora se molestó porque estábamos hablando de este tema. No tiene el Espíritu de Dios y no comprende. Nosotros respetamos a María al máximo. Es más, la respetamos más nosotros que los que dicen creer en ella. Pero le hemos dado el valor. Ha sido o fue una mujer agraciada. Pero María misma vino a mostrar a Jesús como el Salvador. Él es el que salva. Él es el que intercede por nosotros. Él, el Espíritu Santo, nos lleva al conocimiento de todas estas cosas. Nosotros no le estamos quitando el mérito a María, pero tampoco podemos encontrar a través de la Escritura cómo es que ella hace y deshace y milagros, intercede y nuestra Salvadora. No lo dice la palabra. De hecho, la Escritura dice en algún momento, para aquellos que me están escuchando que no conocen bien este tema, vemos cómo a Jesús se le acerca una señora y le dice: bienaventurados los pechos que mamaste, o sea, refiriéndose a María. Y el Señor le dijo: bienaventurados los que oyen mi voz y la creen. En otra ocasión el Señor estaba compartiendo con los discípulos y va María con sus otros hijos y golpean allí a la puerta y salen a la puerta y ¡ay, es María! Y sus hermanos. Entonces van y le dicen: Señor, María, tu madre y tus hermanos. El Señor le dice: ¿mi madre? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No por quitarle el mérito a su mamá, no por quitarle autoridad o por deshonrarla, no, para mostrar el Evangelio, para mostrar al Padre, para mostrar todas estas cosas, para mostrar una sola verdad. La palabra de Dios es verdad y el Espíritu de Dios nos conduce a esa verdad. Y ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, sigamos leyendo porque esto va de continuo. Dice: vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire, es como si nosotros conociéramos a Jesús desde la eternidad hasta la eternidad. Dice: ustedes también hablarán de mí. Mire, el Espíritu de Dios trae tanta convicción que hablaremos del Redentor, que hablaremos del Salvador. No solamente lo que sucedió cuando Él estuvo en la tierra, hemos hablado lo que sucedió antes en el Antiguo Testamento y hemos hablado lo que sucederá cuando el Señor venga por segunda vez. Seguiremos dando testimonio del Señor. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Si nosotros lo traemos a nuestra cultura, nos expulsarán de las iglesias, nos excomulgarán. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho todas estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora
voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es tan precioso ver la Trinidad obrando de una manera sobrenatural. Leíamos ahora en el capítulo 15, veíamos que el Padre es mayor que mí, decía Jesús. Es mayor que yo. Y acá podemos ver cómo el Espíritu da testimonio de Jesús, habla de la verdad, trabajan en conjunto, sin ningún tipo de ¿cómo le digo? Como si se estuvieran llevando la contraria. Al contrario, dice la palabra acá que Él no hablará ni hará otra cosa totalmente diferente a la que tiene que hacer. La palabra de Dios es tan hermosa, mis amados, que solo comprenderemos el verdadero evangelio, que solo viviremos en esta tierra y en la eternidad con el Señor si comprendemos lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Aquí en este capítulo 16, según la Reina Valera, habla de la obra del Espíritu Santo. Es el tema que nosotros hemos venido trayendo día tras día, para que nosotros comprendamos de que mi vida no la puedo llevar a cabo como yo quiera, de que la religión que yo profeso, de que el evangelio que yo profeso, lo viva a mi manera. Yo no puedo considerar que porque se me predica la palabra, porque se le enseña la palabra, tomar decisiones respecto a ella. Si me sirve, si no me sirve, si me gusta, si no me gusta. Yo tengo que considerar algo muy importante, y es que el Espíritu de Dios o la obra del Espíritu Santo es tan hermosa que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero a la vez tan hermosa de poder encontrar a Jesús, que tenía que decir a sus discípulos: yo me tengo que ir. Pero yo les voy a decir algo muy importante. Acaba de quedar en sus vidas algo que los va a llevar a ustedes al cumplimiento de todas las cosas. Si yo me quedo con ustedes, esto no sucederá. Pero si yo me voy, les enviaré al Consolador. Si me quedo, no se los puedo enviar. No podrían hacer la obra. En sus fuerzas no podrían hacerlo. Entonces les voy a enviar el Consolador para que culminen con todo esto. Y esto me lleva a poder identificar lo que dice el versículo 13, cómo el Espíritu de Dios nos guiará a conocer todas estas cosas, a vivir en su verdad. Gloria al Rey, porque Él no habla por su propia cuenta. Él nos dará a conocer todo lo que está escrito. Si tú quieres recibir ello, es necesario creer en su poder. Es necesario rendir y entregar nuestras vidas. Si tú quieres todo esto, es necesario. Esto no es difícil. Esto no es complicado. Esto es de convicción.
Esto es por obra del Espíritu Santo. Esto para muchos a veces dicen, no, es que caminar con Dios es tan difícil. No, es tan sencillo, la verdad. Si disponemos nuestros corazones y hacemos lo que el Señor nos demanda. Hemos durado toda nuestra vida obedeciendo a nuestros padres, cuando crecemos tratando de obedecer a nuestros maestros de la escuela, de la universidad. Hemos tratado de obedecer las leyes terrenales. Cuando crecemos y entramos a un trabajo, hemos tratado de obedecer las normas de aquel trabajo. Y así sucesivamente tratamos de obedecer todas estas cosas para poder obtener un beneficio. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Qué de complicado tiene esto? Yo decía la vez pasada algo, y es porque nos cuesta hacer el bien y por qué nos es tan fácil hacer el mal. Yo a veces no comprendo por qué a veces es más difícil para algunos hacer el bien que el mal, cuando el bien debería ser lo más fácil para nuestras vidas. Así que usted y yo veremos en qué seguimos metidos, en qué persistiremos en nuestras vidas. Solo el Espíritu de Dios nos dará a nosotros ese conocimiento. Amén. Vamos a orar en esta hora porque se nos fue el tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos estás regalando. Gracias, Señor, por llevarnos, Señor, a comprender la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por todas y cada una de las cosas, Señor, que tú transmites, Señor, a nuestro corazón. Gracias por quebrantar nuestras vidas. Gracias, amado Rey, por redarguir nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, Señor, para sentarnos, Señor, en una silla y llevarnos a pensar cómo están nuestras vidas espirituales. Te doy gracias, Señor, porque sé que grandes cosas, Señor, tú estás provocando en nuestro espíritu. Algo, Señor, estás haciendo en nuestro ser. Padre, yo sé, Señor, que tú quieres avivar, amado Rey, Señor, nuestro espíritu, Señor. Pero nada de esto sucederá si no es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé, amado Rey, Señor, que en ocasiones, Señor, nos hemos sentido mal, pero la palabra, Señor, que es tu verdad, nos llevará, Señor, a despertar y a decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo quién soy en los propósitos y en el camino de Dios? Bueno, ¿yo cómo me estoy comportando? Bueno, ¿yo qué digo? Adorar al Señor y buscarle con todo mi corazón y decir que soy. ¿Yo qué digo todo esto? ¿Por qué? Quizás no estoy cumpliendo con lo que el Señor me demanda. Y allí es donde me lleva el Señor a meterme más con Él, a entregar mi vida más hacia Él y a decirle al Señor, Señor, guía mis pasos, enséñame tu verdad, dame convicción también, dame autoridad, dame determinación, dame decisión, Señor, para poder seguirte, Señor, y hacer, Señor, tu voluntad. Padre, aquí estamos, Señor, tu pueblo, un remanente, tu iglesia, que ha querido, Señor, conocer más y más acerca de la obra del Espíritu Santo, Señor, pues nuestras vidas están aquí, Señor, y creemos, Señor, que tu palabra, amado Rey, Señor, aunque suele en algunos momentos sonar bastante dura, Señor, aunque intente, Señor, ofendernos, amado Rey, Señor, yo sé, Padre amado, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Padre, tú eres ese consolador que nos enseñará y nos llevará a dar testimonio de ti, mi amado Jesús. Llévanos a seguir predicando el evangelio de verdad, la palabra que está escrita, amado Rey, Señor, sin quitarle, sin ponerle, Señor, que ojalá, Señor, un día podamos llegar, Señor, al conocimiento de todas estas cosas, Señor, y de vivir un evangelio pleno, Señor, como la primera iglesia, Señor, que se hizo ser llamada cristiano, Señor, que está en el libro de los Hechos. Padre, bendice, Señor, guarda, Señor, cada vida y llévalos, amado Rey, a que conozcan verdaderamente de ti, Padre amado. Yo te doy gracias, les bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados.
Que el Señor les bendiga grandemente. No olviden suscribirse y seguir nuestros canales y nuestras páginas: Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer; YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Le dan suscribir, nos apoyan con esto para trabajar también por esta herramienta de una manera en vivo y en directo. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? El día domingo nos vemos en la reunión familiar a las 9 de la mañana con toda su familia, con ese corazón dispuesto a recibir más y más del Señor. ¿A qué más les invitamos? Les invitamos a que precisamente ustedes no dejen de escuchar y de ver los devocionales. Recuerden que es de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Los niños también trabajando fuertemente para transmitir un mensaje los domingos a las 11:30 de la mañana. Y otra de las cosas, mucha oración por favor, porque llegará el momento en donde nos iremos para Casuca a compartir y a predicar el mensaje, el evangelio del Señor. Amén. Mis amados, por lo demás, les bendecimos y bueno, le pedimos al Señor que cada día les ayuden en todas y cada una de sus cosas. Un abracito para todos, mil bendiciones, nos vemos para una próxima. Chao, chao.